buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Bueno, hoy tenemos algunos cambios en los horarios porque vamos a entrevistar a Pablo Ibáñez, delegado de Itachi, periodista en Tierra del Fuego, y lo tenemos programado para a las 6:15. También Javier Rodríguez está completando su mudanza. Las mudanzas son siempre complicadas, así que ha mandado un audio con su columna, pero que lo vamos a escuchar después de la editorial. Y Dayana Álvarez en los controles, la musicalización, nos va a dar las coordenadas, las redes sociales. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a todos los y las oyentes. Sí, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del 11 26 90 8496. Recuerden que nos escuchan a través de radiorebelde.ar, a través de AM 1570. En YouTube también nos encuentran como Radio Rebelde OK. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube lo hacen a través de Todos los Fuegos Radio, y por X nos encuentran en @f_fuegos. Bien, entonces vamos a comenzar escuchando Voces por Cuba con Alberto Más, y después vamos a intentar la comunicación con Tierra del Fuego. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Las conspiraciones a veces, casi siempre, aparecen en forma difusa, ocultando sus verdaderas intenciones, actuando tras bambalinas, y hoy, con la tecnología a su disposición, infectando las redes sociales con mentiras, las llamadas fake news, las falsas noticias, que siempre son difíciles de reconocer y además son reproducidas automáticamente con el objetivo de generar opinión y en consecuencia una acción. En una larga entrevista que podrán leer en la página web www.capa-delmedioweb.org, realizada al joven cubano Ernesto Teuma, del colectivo La Tiza e integrante de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de Cuba, hemos tomado la siguiente descripción de la realidad que vive hoy el pueblo cubano. Todo se paraliza a la espera de que vuelva la electricidad. Mientras tanto, los alimentos se pudren. Es difícil cocinar, sobre todo cuando se trata de utilizar electrodomésticos, porque la mayoría de la gente utiliza ollas arroceras o ollas a presión eléctrica. Es difícil dormir sin ventiladores eléctricos o aire acondicionado. En las condiciones excepcionales de caída del sistema electroenergético nacional, las escuelas suelen estar cerradas, desde los jardines de infantes a las universidades. Los centros sanitarios funcionan con una capacidad muy limitada y la mayoría de los pequeños negocios se ven obligados a cerrar. Todo se agravó después que las medidas de Trump limitaran gravemente el suministro de petróleo. Imaginemos nuestra vida cotidiana en las mismas circunstancias que está atravesando el pueblo cubano. Indudablemente no estaríamos muy contentos. Las cubanas y los cubanos tampoco lo están. Esta situación, que fuera generada e impulsada estratégicamente por las políticas de Trump hacia Cuba en su primer presidencia, que no fueron desmanteladas por Biden hasta la última semana de su gobierno y restablecidas inmediatamente al asumir nuevamente Trump y su playa de corruptos y terroristas funcionarios cubanoamericanos como Marco Rubio. Está siendo esto utilizado como primera estrategia política de crear una crisis para intentar generar nuevamente una serie de protestas internas impulsadas por grupúsculos contrarrevolucionarios,
como segunda etapa, para finalmente crear condiciones de un levantamiento más masivo que justifique una invasión militar de los Estados Unidos en medio del desconcierto generalizado. Esto trató de hacerse ya el 11 de julio del 2021 con un gran fracaso. Ahora se movilizan nuevamente los actores externos para intentar repetir esa situación, utilizando la misma estrategia de poner en marcha la maquinaria digital de la ONG Atlas Network, una fundación internacional de derecha que impulsa los principios de libertad individual, derechos de propiedad, gobierno limitado y libre mercado, que obviamente es financiada por Estados Unidos, y agrupa intelectuales, escritores, periodistas, empresarios, políticos y figuras públicas que han montado una estructura para desestabilizar gobiernos y montar campañas contra figuras de izquierda en América Latina, como fue Evo Morales o Andrés Manuel López Obrador, y contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otras. Atlas Network opera con el acompañamiento de la rosarina Fundación Libertad, que tiene los mismos objetivos. En ambas aparece un joven personaje, Agustín Antonetti, conduciendo las campañas en redes sociales, utilizando lo que muchos desconocemos técnicamente, como granjas de bots, lanzando millones de publicaciones, imponiendo una postura de derecha y podemos afirmar sin equivocarnos pseudofascista. El analista español Julián Macías Tobar ha desmenuzado la intensa campaña articulada en redes sociales digitales contra la Revolución Cubana en el 2021, donde anuncia que la misma fue lanzada del exterior y que había tenido como referente a este argentino, Agustín Antonetti, un operador político de la derecha internacional que ha participado en varias operaciones contra los procesos de izquierda de América Latina. Las operaciones en su momento fueron montadas con el uso intensivo de robots, algoritmos de cuentas recién creadas para la ocasión, con el objetivo de hacer coro a los mensajes emitidos por los referentes de la campaña manipuladora, que publicaron más de 1000 tweets por día, con incluso una automatización de 5 retweets por segundo. Se crearon además más de 1500 cuentas para participar de esta operación. Hoy están intentando repetir la misma opereta. No es casualidad que en las redes sociales estén apareciendo nuevamente mensajes con la misma tónica y de los mismos personajes. Hemos podido ver que anunciaban tensiones dentro de la dirección cubana. Podíamos leer que hay temas que han generado especulaciones en el ámbito político y mediático, que no hay confirmación oficial sobre la existencia de disidencias o sobre la razón por la cual Díaz-Canel no aparece en público. Expresaban esto que existen además varias interpretaciones sobre lo que podía estar ocurriendo, hablando incluso de una posible enfermedad de Díaz-Canel. El objetivo, generar un caldo de cultivo para la desinformación e imponer las teorías conspirativas. Claro, todo esto lo publicaban mientras Díaz-Canel se reunía con trabajadores en Santiago o visitaba Guantánamo en una gira pública por el oriente cubano. Por todo esto que no podemos sentirnos ajenos a los ataques a Cuba, a una pequeña isla sin grandes recursos, pero que solo trata de hacer posible una mejor vida para sus habitantes, por lo que se ha convertido en un ejemplo para otros pueblos que ven en este mundo que el capitalismo solo produce desigualdades, explotación y hambre, para que algunos pocos acumulen lo que jamás podrán gastar o consumir ellos y todas sus descendencias por siglos. La resistencia de Cuba permite que en América Latina sigamos haciendo frente a la colonización y explotación del imperio norteamericano. Por eso la atacan. Por eso debemos ser solidarios y apoyar a Cuba en todas las circunstancias. Bien, mientras intentamos comunicarnos con Pablo Ibáñez,
ponemos una cortinita musical y bueno, enseguida vamos con otra columna de nuestro programa Todos los Fuegos. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella. Hola, Pablo Ibáñez, en Tierra del Fuego estamos en comunicación. Te habla Daniel de Santis, acá en Todos los Fuegos, AM 1570, Radio Rebelde. Daniel, ¿qué tal? Un gusto conversar con vos. Un saludo para todo el equipo de trabajo y para la audiencia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, te vamos a pedir que primero nos hagas un panorama de la situación de la provincia, que no es solo la isla grande de Tierra del Fuego, sino que es la provincia más grande de Argentina, para después meternos en la lucha que han desarrollado los trabajadores producto de la baja de aranceles de los productos que se fabrican justamente en Tierra del Fuego. Si querés, contanos un poco qué es la provincia de Tierra del Fuego, cómo está compuesta, cómo viven ustedes, los fueguinos. Sí, como bien lo decís, es la provincia más grande, la más joven, es la última de las 23 provincias que se terminó de constituir. Una provincia que en su nombre, como lo dice Tierra del Fuego, Antártida, Isla y el Atlántico Sur, representa un territorio bicontinental, ¿no? Que es parte de esa reserva de agua, de la más importante del mundo, y un tratado antártico que se va a estar discutiendo en el 2050, donde las grandes potencias tienen una posición, ¿no? Dominante en distintos sectores y que obviamente están interesados. Y una provincia que también representa unas características bioceánicas, porque si analizamos, no tenemos 3 pasos naturales propios que unen el Pacífico con el Atlántico, y que cuando el Canal de Panamá se ve colapsado, cuando el Canal de Panamá no funcionaba, la recorrida del comercio internacional pasaba por estas aguas. Y es también una provincia que tiene gas, que tiene petróleo, que abastece del gas al 20% del país, y que obviamente no tiene esta característica de que parte de su extenso territorio está usurpado por una colonia británica ya hace varios años, y que también tiene, ¿no?, como capital de Malvinas a la ciudad de Ushuaia. Es una provincia que, si uno la analiza en el mapa geográfico de la Argentina, es el centro del país, tomando la distancia desde Tierra del Fuego a la Antártida, desde Tierra del Fuego a la Quiaca. Con una cantidad valiosísima, casi incalculable se podría decir, de cómo se pone ahora en agenda, ¿no?, esto de las tierras raras. Bueno, tenemos una capacidad de recursos, por eso geopolíticamente es estratégica, y la ley 19640, que se generó en el año 1972, que fue un gobierno militar, pero también apoyado por el sector del peronismo y del sector del radicalismo, o sea, dos partidos que se han encontrado prácticamente opuestos en la historia argentina, han coincidido en darle esa relevancia a esta zona por lo que representa para el presente y para el futuro, y es ni más ni menos, ¿no?, que una ley de promoción económica y fiscal que generó el arraigo de numerosa cantidad de industrias que tienen que ver con electrónica en su gran mayoría, con el plástico como las silobolsas que uno ve
en el norte, tirada en distintos campos. Bueno, eso se produce en Tierra del Fuego. Tenemos pesca, tenemos petróleo, que es lo que te decía, turismo, bueno, una importante cantidad de actividades que se generaron bajo ese subrégimen de promoción industrial, que es una exención, que entre beneficios tiene una exención impositiva. Básicamente es eso. Ahora lo que estamos atravesando es la decisión del gobierno nacional de bajar los aranceles, 2 decretos, uno de ellos el 333, que es el que pone en jaque la producción de celulares en el corto plazo, y para más adelante el peligro de 2 productos como aire acondicionado y televisores, entendiendo que ya perdimos con este gobierno el año pasado la producción de microondas. O sea, de los 4 productos, microondas y lavarropas, de los 5 productos principales que se fabricaban en la electrónica, 2 ya perdimos. Ahora tenemos en jaque esta situación con los celulares, y seguramente a partir del año que viene vamos a tener también aire acondicionado y televisores, a pesar de que representa el 35% del Producto Bruto Interno, lo que se genera en la industria fueguina del Producto Interno Provincial, ¿no? Un impacto que se podría decir deja a muchas familias, cerca de 11.000 familias, en un marco de incertidumbre total, y que quedó demostrado en un paro por tiempo indeterminado que los metalúrgicos y las metalúrgicas comenzamos ya hace 2 semanas, y que ahora estamos, y que tuvo un acompañamiento de todos los sectores en un 21 de mayo, en un miércoles, con un paro total tanto del sector público y del sector privado en la provincia, que tuvo una enorme repercusión a lo largo y ancho del país, y que ahora estamos, ¿no?, transitando un periodo de negociaciones donde esperamos arribar a algún marco que se proyecte más allá, con la continuidad más allá de enero del año que viene. Y hubo, Pablo, varias, o por lo menos una gran movilización en toda la provincia, ¿no es así? Sí, es una movilización fuertísima. Fue ese día, el 21 de mayo, donde tanto el sector público y el sector privado paralizaron. En solidaridad con los metalúrgicos. Sí, en solidaridad. Primero, los primeros en solidarizarse son los que están más cercanos a la industria, por ejemplo, el gremio de supervisores. Después se esparció a otros sectores satélites que viven directamente de la actividad industrial. Y luego, obviamente, desde una guardería hasta un trabajador en la más absoluta informalidad, decidió tomar la decisión y parar y movilizarse. En las 2 principales ciudades, tenemos 3 ciudades constituidas en nuestra provincia, en Ushuaia, que es la capital, y acá en Río Grande, donde me encuentro yo, donde se encuentra el 80% de las fábricas que están bajo este subrégimen de promoción industrial, incluidas las autopartistas, que producen 8 de cada 10 componentes para autos que llevan en el mercado nacional. Estamos hablando de una industria que es altamente competitiva y que quedó demostrado en plena pandemia, cuando pasamos a agilizar el proceso de fabricación de los respiradores artificiales que se desarrollaban en Córdoba, mejorando la eficiencia en un 30%. Qué importante eso, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí, y que muchas veces se desprestigia, ¿no? Porque tenemos que estar lidiando. A veces vemos sectores importadores, o se han presentado a lo largo de estos más de 50 años que tiene la industria promocionada en Tierra del Fuego, algunos ataques por grupos importadores que buscaban desalentar la producción nacional con el fin de quedarse con ese negocio. Hoy las empresas fueron adquiriendo la mayoría de las licencias de importación que hacen a las marcas que se fabrican, y bueno, y más o menos estaría saldada esa discusión. Al menos ese ataque ya no lo hemos sufrido hace bastante tiempo, pero también lo sufrimos con gobiernos con políticas de apertura de importaciones, como fue el macrismo y la pérdida de la fabricación de notebooks. Por ahí, para ejemplificar, acá estamos ante un escenario muy similar a ese que lapidó la producción. Nosotros teníamos cerca de 1.000 puestos de trabajo en la isla relacionados a ese producto, y 5.000 tenían en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy no quedó prácticamente ninguno, y muchas veces se pone como justificación la posibilidad de bajar un precio, ¿no? El precio que en realidad no bajó. Las notebooks siguen saliendo entre $1.000 y $1.200, y se ha hecho inaccesible para la sociedad. Nosotros calculábamos que en el 2017, cuando se dio esta baja de aranceles, con un salario mínimo vital y móvil se podía comprar una computadora, y hoy se están necesitando prácticamente 5. Bueno, ese es el impacto, y que también lo podemos ejemplificar con el caso de los
de los celulares marca iPhone, que no se fabrican en Tierra del Fuego, ingresan importados directamente desde el exterior y salen el triple de lo que sale en Chile, en México, en Estados Unidos. Por eso decimos que el problema del costo de la electrónica no está en Tierra del Fuego, sino en la cadena de comercialización, Daniel. Mira, un aire acondicionado puesto acá en la puerta de la fábrica, el de 3100 watts, frío-calor inverter, el que es uno de los más populares, se podría decir, sale 380.000 pesos. Y el Mercado Libre está 1.125.000. Entonces, no, sabemos que la logística tiene un encarecimiento, ¿no? Parte de estas condiciones que tiene la isla y que te comentaba al principio es que no tenemos un cruce propio por aguas argentinas, a pesar de tener una ley, que es la 26776, que establece que tendríamos que cruzar por nuestro territorio marítimo y sin embargo nunca se cumplió y tenemos que pasar por Chile generando 4 aduanas y gran parte del costo se va en la logística, pero así todo, nosotros calculábamos que si uno le incrementa el 100% a esos 380.000 tendría que salir 760.000, no 1.125.000. ¿Y por qué? Porque hay 4 o 5 cadenas de comercialización y sobre todo en celulares que manejan el precio con una posición casi monopólica, se podría decir, y que al gobierno pareciera que contra ellos no se mete, no ajusta de esta manera la estructura. Nosotros, déjame decirte, Pablo, que nosotros acá una de nuestras consignas en el programa es la cuestión de la revolución industrial, y como hemos estudiado eso, sabemos que todos los países del mundo, todo, empezando por Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Japón, todos los países que se industrializaron lo hicieron protegiendo su industria naciente, protegiéndola o subsidiándola o estimulándola de alguna manera, pero podemos decir que han protegido su industria y en este caso no solo que no protegen la industria, sino que usan un argumento falso, como les estás explicando, de que se produce a menos precio que los importados que vienen del extranjero. Sí, mire, siempre nosotros, bueno, al ser pioneros y tal vez la industria tecnológica, una de las más importantes que hoy tiene el país, lo estudiamos permanentemente, ¿no? China con la misma situación, promoviendo la industria en distintos sectores de la región, un territorio bastante amplio. Estados Unidos hoy con la guerra esta de aranceles, México, bueno, la mayoría de los países industrializados en Europa también tienen algún fiscal que permite la continuidad de la industria. Estados Unidos sube los aranceles y Trump sube los aranceles y su socio Milei los baja. Claro, eso es incomprensible, ¿no? Pero sí lo vemos desde una óptica geopolítica, porque nosotros tenemos que comenzar, nuestra hipótesis tiene que ver con este acuerdo que se firma con el Fondo Monetario Internacional y que no es un acuerdo, sino es una minuta de prensa, ¿no? Que los diputados levantaron la mano, se podría decir responsablemente, porque nunca accedieron al texto final, pero en esa minuta ya hablaba de que había que revisar Tierra del Fuego, los beneficios fiscales por considerarlos distorsivos. Y eso sumado a que ya 2 veces el Comando Sur de Estados Unidos hizo presencia en Tierra del Fuego, las 2 veces fue acompañado por el Ejecutivo Nacional en la figura del propio presidente Javier Milei en una de esas oportunidades, y que ya se firmó un acuerdo conjunto para generar una base militar con características nucleares aquí en la ciudad de Ushuaia. Por eso hablamos de que es una estrategia de despoblar la isla para que justamente no reclamemos sobre los recursos naturales que hoy están en agenda de las grandes potencias y que obviamente pareciera que hay un guiño por parte del gobierno nacional. Eso te iba a preguntar justamente. Uno de los objetivos es despoblar la isla para que, bueno, sea una plena base norteamericana. Sí, tal cual. Bueno, eso y combinado a que ministros de primera línea, funcionarios de primera línea del gobierno nacional han expresado un desprecio. Yo creo que no solo con nosotros, tal vez con nosotros se asevera esa expresión, con muchos pueblos del interior, pero nosotros nos han tratado desde que comenzó este conflicto, desde que comenzamos a tomar agenda pública de lo que significa Tierra del Fuego, nos han tratado de mamarracho,
de un curro, de que podríamos generar un parque de diversiones, de que somos una granja de votos socialista. La última repercusión fue puesta en las redes sociales oficiales de La Libertad Avanza, donde una empanada, haciendo referencia al comentario del actor Ricardo Darín, le pegaban una calco digitalmente, no hacían referencia como que era fabricada en Tierra del Fuego. Otra vez tratando de instalar esta situación de que somos caros, de que nos sale caro. Bueno, y eso también hay que erradicarlo. No sale caro, no le sale caro al país, no le sale caro a los argentinos y a las argentinas la producción nacional. Solo representamos el 0,3%, ni siquiera el 1% del presupuesto nacional. Y si uno analizara el impacto de estas medidas, lo que hace es lapidar la industria en Tierra del Fuego, pero van a traer importados esos productos. Esos productos al ingresar importados también va a haber un déficit de dólares. Hoy se calcula que el costo fiscal por parte de una fundación que es la más dramática, se podría decir, donde sus socios son también sospechosos, ¿no?, de alguna afinidad con este gobierno, hablaban de $1.000 millones. ¿Sabe cuánto se nos iría si estos teléfonos entraran importados, si estos productos entraran importados? No menos de $600 millones. O sea, no es la diferencia. Estamos hablando de sectores con exenciones impositivas que son mucho más amplios. Los argentinos venimos hace más de 70 años bancando los subsidios de los porteños que ronda el 4% del Producto Bruto Interno Nacional, ¿no? Y eso pareciera que no lo ven, sino que hacen permanentemente foco en Tierra del Fuego, donde, aparte del caso de los teléfonos, probablemente ingresen de Brasil, que ellos sí tienen aranceles cero. O sea, miren a la locura que estamos siendo empujados. O sea, no va a mejorar el precio, van a lapidar una industria, no van a recaudar más. O sea, es una mentira desde donde lo veamos. Y al quedar desenmascarado, obviamente que lo que buscan es, con su estrategia de siempre, ¿no?, confundir, mentir, distorsionar y tratarnos de hacernos ver como si fuésemos un costo que al país tiene que no puede asumir, que tiene que corregir inmediatamente. Pablo Ibáñez, no todos somos como esos funcionarios que los agreden, los insultan, los agravian. Nosotros desde chicos, desde la escuela primaria, que cantábamos las canciones de las Islas Malvinas, teníamos cariño por la isla grande de Tierra del Fuego, siempre estuvo en nuestro corazón aquella región austral de nuestro país. Somos todos argentinos, entonces todos los argentinos de verdad, los que vivimos de nuestro trabajo. Yo fui metalúrgico cuando era joven y bueno, además eso, sí, tenemos que expresar nuestra solidaridad con nuestros compatriotas, nuestros compañeros de trabajo, nuestra clase y nuestro pueblo. Así que los argentinos estamos con ustedes, por lo menos los argentinos que tenemos conciencia. Gracias. Sí, así nos han hecho saber, la verdad que nosotros tenemos un espíritu malvinero nato, se podría decir. Los fueguinos somos la capital de la vigilia, claro, de Malvinas, cada 2 de abril y la cantidad yo tenía en el barrio la posibilidad de charlar con muchos combatientes que estuvieron en la isla. Me han comentado historias que uno ni se imagina que han dado, y por eso ese fervor, ¿no?, que hoy marca una provincia que mayoritariamente eligió a este gobierno, que más del 53% de los fueguinos votaron por este color de gobierno nacional, y que hoy se ven profundamente arrepentidos, y porque si analizamos el paro, 9 días de paro consecutivos donde no quiso ingresar ningún trabajador a pesar de que lo habían votado, y no es que nosotros nos paramos y le impidimos el ingreso, sino que hay una conciencia acabada y hay un límite, se podría decir, a este tipo de discursos que atentan contra la soberanía, algo tan sentido en muchos argentinos como en el resto del país, pero particularmente aquí en Tierra del Fuego. Así que la resistencia, este proceso de resistencia que hemos comenzado hace 2 semanas, hoy está transitando una serie de reuniones en una mesa técnica donde esperamos arribar a alguna solución que garantice la continuidad laboral. Si no, volveremos a encender los tachos, volveremos a realizar las medidas que tengamos que realizar, porque no tenemos otra alternativa. No hay
posibilidad de que estas más de 11.000 familias se instalen en otro segmento, ni en el turismo, ni en el petróleo, ni en el gas, ni en la ganadería. No existe ni en la pesca la posibilidad de absorber a tantas familias que vinieron de otras partes del país, porque esa es la característica. Nosotros en Tierra del Fuego somos un crisol de todo el resto de las provincias. Acá nos encontramos de todas partes y siempre coincidimos en lo mismo, ¿no? Que hay que vivir en esta zona, que hay que vivir. Tuvimos de los 9 días de paro, 8 días con temperatura de 10 grados bajo cero. Hoy está cerca de la misma sensación térmica, con vientos que a veces llegan a los 120 kilómetros por hora. No es que venimos acá de paseo, tal vez algunos ministros vienen a esquiar con sus Ray-Ban y se toman una cervecita en el cerro. Bueno, acá nosotros los fueguinos, sobre todo en Río Grande, te aseguro que estamos haciendo patria y así lo sentimos, por eso vamos a defender con todo lo que tengamos a nuestro alcance la soberanía y la producción industrial de Tierra del Fuego. Pablo Ibáñez te iba a preguntar, pero ya contestaste lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es vivir el día a día en Tierra del Fuego? Si querés agregar algo más, lo que te parezca que haya quedado en el tintero importante. Nada, pedirle a todos, sabemos, una radio AM que tiene esa maravillosa identidad, ¿no? De poder llegar a muchos sectores que quedan alejados, que están en territorios grandísimos, que se encuentran en la soledad, esos pueblitos chicos en la ruta donde están escuchando, que entiendan de qué es lo que se trata cuando se habla de Tierra del Fuego, que defiendan a la soberanía de nuestro país y que acá tienen los recursos que seguramente van a necesitar las futuras generaciones, que no permitan que lo rifen, que no permitan que se entreguen, que hay que comenzar un proceso de resistencia donde obviamente se pondere la soberanía como lo hemos hecho en toda estos años, a pesar de sus altibajos en distintas políticas que obviamente nos enfrentamos. Nunca antes hemos tenido un ataque de tales características. Pablo Ibáñez, cuenten con nosotros. Cualquier cosa que necesiten difundir, saben que Todos los Fuegos y en general la Radio Rebelde va a responder al pedido de ustedes, porque valoramos lo que hacen, lo que contás, la vida que llevan adelante, y tenemos conciencia de nación, de patria y de pueblo, así que cuenten con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Te mando un abrazo enorme para vos, para toda la audiencia. Que tengan buena jornada. Muchas gracias. Bueno, ha sido la palabra emocionada de Pablo Ibáñez desde más de 3.000 kilómetros al sur de nuestro país, defendiendo el trabajo, defendiendo la provincia y defendiendo la República Argentina de los ataques del gobierno nacional, aliado, o mejor dicho, representante del capital monopolista norteamericano e inglés, o sea, de las fuerzas de la OTAN que nos ocupan las Islas Malvinas y gran parte del Atlántico Sur. Nos vamos a una brevísima tanda y volvemos con el editorial de Todos los Fuegos. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Bueno, estamos de vuelta en el aire de la Rebelde para pasar a compartir con todos ustedes el editorial que hoy viene diciendo así: reflexiones disparadas por la lectura del discurso de Cristina Fernández del 25 de mayo de 2025. Escuchar los discursos de Cristina tienen de positivo que disparan reflexiones y debates. El hecho de haber militado en los mismos años, bueno, antes y ahora, ¿no?,
y habernos nutrido de conceptos confluyentes hace que en buena medida reflexionemos en forma similar. Los debates vienen cuando pasamos a la implementación de esas ideas, o sea, cuando arribamos a la política, esto es, la política como lucha por el poder, como hegemonía y no solo electoral. Cuando Cristina recuerda que se generó cultura por medio de la lucha política y que el peronismo en la época de la proscripción, cuando en las paredes con una B y una P identificaba y decodificaba lo que pasaba y todos lo entendían. Habló de los sentimientos de esa militancia y ese pueblo, que eran nobles y esperanzados. Podemos dar fe porque fuimos contemporáneos, pero que Perón no tenía los mismos sentimientos lo demostró cuando llegó al país y bendijo la masacre de Ezeiza el 20 de junio. Y poco después, cuando el 13 de julio del mismo año, 73, le hicieron el autogolpe al presidente Cámpora, o cuando orientó la formación de la AAA y la batería de leyes que propendían al control y represión del movimiento obrero. Pero como en la lucha actual deberíamos marchar juntos por la independencia nacional y la liberación social, es que lo hacemos contando los sentimientos de todo el pueblo, incluidos los nuestros que son parte. Cuando retomó la Revolución de Mayo como la fecha política principal de nuestra historia, nos recordó cuando en la escuela secundaria nunca nos dejaban organizar el acto del Día de la Patria. Cristina dijo que el 25 de mayo es la fecha política por excelencia. Y claro, yo me acordé, porque en la escuela los directivos nunca me querían dejar organizar el acto porque, claro, daba pie a la lucha política revolucionaria, el acto del 25 de mayo. Pero llegó el día en que nadie lo quiso hacer. Entonces, puesto a organizar para eludir las maniobras desmovilizadoras de la directora, el coro sumó 4 divisiones que cantaban al rojo amanecer con el himno El pueblo unido jamás será vencido, y al finalizar el resto de la escuela respondía con un clamoroso viva a la consigna lanzada por la potente voz de uno de los chicos al gritar ¡Viva la revolución! En la escuela gritamos ¡Viva la revolución! Y toda la escuela contestó ¡Viva! De mayo, me dijo la bibliotecaria. Sí, Chichita, la de Revolución de Mayo, le aclaré. Pero ilustrativo de la política del guevarismo respecto del peronismo son los hechos del 25 de mayo de 1973, cuando la asunción del presidente Héctor Cámpora. Nuestra cita era en la cárcel de Villa Devoto para liberar a los presos políticos y sociales de todas las fuerzas que lucharon contra la dictadura. Frente a la puerta de la cárcel en la que los presos habían tomado el penal desde adentro, se concentraban 40.000 manifestantes, la mayoría procedentes de la Plaza de Mayo. Por la fuerza de los presos y la presión de la multitud, se realizó una suerte de asamblea en la que hablaron los presos Freddy Ernst en representación de FARC y Montoneros y Pedro Cases Camarero en representación del PRT-ERP. Primero lo hizo Freddy, quien se refirió al triunfo popular y que el nuevo gobierno los liberaría, mientras que Pedro planteó ninguna tregua al ejército opresor
ni a las empresas explotadoras y la libertad inmediata de todos los presos. Propuesta aprobada por aclamación por la multitud presente. Por la presión de afuera y de adentro de los presos, al poco rato comenzaron a salir. Un triunfo del pueblo consumado por la más majestuosa democracia de masas. Cristina dijo: Néstor Kirchner es hijo del default de 2001. Es verdad que el default fue primero, pero para nosotros es hijo de la rebelión con sus virtudes y limitaciones. Fue más nacional, pero menos profunda que el cordobazo. Este proyectó una década revolucionaria, aquella una década progresista. Pero sí coincidimos con la caracterización de Bernardino Rivadavia, a quien no querían ni Mariano Moreno, ni Manuel Belgrano, ni José de San Martín. Y también con los motivos del fracaso de todos los planes liberales y neoliberales, incluidos el de Roca, el presidente Roca, que para muchos fue exitoso, pero para nosotros no, porque fue el mejor momento para iniciar la revolución industrial, los dos gobiernos de Julio Estrangero Roca. Entre otras cosas, ¿por qué era el mejor momento para iniciar la revolución industrial? Porque, entre otras cosas, aún no se había desarrollado por completo el imperialismo. Pero nuestra explicación de por qué la historia de los default se repitió 9 veces es precisamente porque no se realizó la revolución industrial. Si bien hubo un intento en las décadas de 1940 y 1950, no consumado por no avanzar sobre la renta agraria y en lugar de ello transar con Estados Unidos. Los liberticidas de Milei dicen que el problema principal es el déficit fiscal, a lo que Cristina refuta correctamente cuando le dice que el problema que tiene el gobierno es que no tiene dólares, que en las últimas décadas y quizás desde el inicio de los procesos de sustitución de importaciones en 1934 es lo que los economistas heterodoxos llaman restricción externa, que se originaba porque la industria no generaba ni genera los dólares para su propio desarrollo y debía recurrir a la renta agraria, la solución menos mala, pero con la oposición del campo. O desde el golpe militar de 1976 al endeudamiento externo. Pero la escasez de dólares persistió porque el endeudamiento nunca fue la solución, sino que se tornó en un problema en sí mismo con el agravante de la corrupción que generó. Corrupción que hoy se ha convertido en política de gobierno con la bicicleta financiera o carry trade y el contado con liquidación. Por el primero obtienen siderales ganancias especulativas en pesos y por el segundo pasan los pesos a dólares y se los llevan del país. A lo que se le agrega el RIGI para incentivar el extractivismo con la intención de generar dólares para pagar la deuda y garantizar la continuidad del carry trade, o sea, del curro. Hasta ahora vienen fracasando no en llevarse los dólares, sino en darle continuidad al saqueo, porque se fueron por esa vía los dólares del blanqueo, 20.000 millones. Los del superávit de la balanza comercial, 23.000 millones. Y ahora se están fugando los del préstamo ilegítimo del Fondo Monetario Internacional, más los del Banco Mundial, por 13.500
13.000 millones de dólares más. Desde hace varios meses venimos denunciando el posible desmembramiento del país por la política implementada por el capital financiero de Manhattan a través del actual gobierno. En su discurso, Cristina lo denunció de esta forma: yo creo que de seguir este nivel de endeudamiento, el 10º default no es una fantasía demasiado lejana. Ahí anda diciendo que con vaca muerta, que cuando las inversiones de la minería, puntos, etcétera, pero si además con el RIGI al tercer año no se liquida un solo dólar de exportación en la Argentina, a no ser que Cristina dijo que tienen la expectativa que van a entrar dólares, pero no está pasando. A no ser que el plan sea entregar algo más que deuda. ¿Territorio tal vez?, se preguntó. ¿Le darán un pedazo de Ushuaia, un pedazo de Tierra del Fuego para hacer alguna base? Tierras raras como le dio el payaso de Zelensky al otro, a Trump se refiere. ¿Le darán esas cosas? Nosotros, que tenemos menos responsabilidades que Cristina, podemos decir que lo vemos como el inicio del descuartizamiento de Argentina, como hicieron hace 244 años con Tupac Amaru. A los seres humanos nos cuesta asumir lo irreparable. Seguramente a los argentinos nos cueste asumir que eso está en la agenda imperial, pero al menos considerémoslo como la peor hipótesis. No estamos delirando, argentinos. Pensemos que esto está en la hipótesis del imperio de Estados Unidos, de Londres y de Israel. Pasemos a lo que creo es el núcleo de su mensaje y posición táctica. Dice Cristina, este modelo ya fue implementado por la dictadura, fue implementado durante la convertibilidad y siempre fracasó y va a fracasar una vez más. Se pregunta, ¿y significa entonces esto que la gente va a venir otra vez a nosotros? Me permito dudarlo seriamente. Está reflexionando. Hasta ahí compartimos la reflexión. Esto lo dice Cristina. Muchos kirchneristas no se animan a hacer esta reflexión que ha hecho Cristina. Muy probablemente no vuelvan al peronismo, no nos vuelvan a votar. De aquí desprendemos ahora nosotros que su enfrentamiento con Axel Kicillof puede tener algún componente de personalismo. ¿Quién no? Y más luego de su trayectoria. Puede influir que no quiera ir presa. Nadie sueña con ello. Sino lo que está diciendo es que sigue aferrada a su táctica de presentar candidatos cercanos y digeribles para el poder económico. Poder que siempre quiso seducir y nunca pudo ni podrá, porque ella es, para ellos, más que peronista, una setentista, lo que choca con el retraso cultural de la clase capitalista argentina. Dios nos otorgó un país que con un poco de inteligencia podría ser de primer nivel mundial. Pero luego Dios pensó que nos estaba dando mucho, entonces para equiparar nos dio a esta burguesía parasitaria, como bien concluía Milcíades Peña. Pero este lo dijo no por razones teológicas, sino bien terrenales, analizando nuestra pródiga geografía pletórica de medios de vida
que originó la indolencia de nuestra clase capitalista. Dice bien cuando reflexiona que lo del Estado presente es anacrónico, sigue Cristina. Profunda autocrítica. Una forma de reconocer la burocratización creciente del Estado en manos de los gobiernos peronistas. Y hablar de un Estado eficiente que puede significar muchas cosas diferentes. O sea, Cristina habla de un Estado eficiente, pero es muy impreciso eso. Cuando lo que necesitamos son certezas para generar trabajo, salario y defender la soberanía amenazada. Mencionó elogiosamente la política de China, pero ella no la podrá emular si mantiene su aversión a la movilización de las masas, porque los chinos, cuando comenzaron el despegue en 1978, tenían una revolución. No. No lo hará. Si su candidato fuera Gerardo Zamora de Santiago del Estero o si su candidato volviera a ser Massa, ambas hipótesis del periodista Roberto Navarro. Y si ganara las elecciones presidenciales de 2027, repetiría el gobierno de Fernández para dar como resultado un Milei potenciado. Milei potenciado, que no es poco. Si nosotros estuviéramos en el trance, apostaríamos a la militancia, cosa que Cristina mencionó, a la movilización y a liderazgos que puedan construir un frente por la independencia nacional capaz de realizar la tarea pendiente de nuestra historia, la revolución industrial. Pero sabemos que la clase capitalista argentino dijo durante los últimos 150 años que no quiere hacer la revolución industrial, por lo que ese frente por la independencia nacional y liberación social deberá ser liderado por el pueblo trabajador. Bueno, hasta acá el editorial de hoy. Esto es bueno porque Cristina sigue siendo la política más importante de la Argentina y una persona que piensa, entonces nos permite debatir ideas políticas. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva, 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Y arriba quemando el sol.
Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, sigue Y arriba quemando el sol. De Arriba Quemando el Sol. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Saludos, buenas tardes para todos y todas, para vos Daniel, para Dayan ahí operando y para todos los compañeros y compañeras que estén escuchando y también obviamente Horacio, Silvia, bueno, todos quienes siempre están colaborando y participando del programa. Bueno, hoy por cuestiones personales, me estoy mudando, no puedo estar presente ahí en el estudio, el lunes que viene seguro estoy, pero bueno, mandamos la columna así, grabada. Y un poco el nombre de la columna, que le había puesto tabula rasa, ¿no? La necesidad de empezar a problematizar la perspectiva de algún tipo de unidad popular contra todo esto que estamos viviendo, todo este proceso libertario, vamos a decirlo así, pero que es un poco más amplio el problema, obviamente, porque no se resume solo a eso. Yo un poco lo que quería proponerles era, bueno, empezar a charlar varios aspectos que siempre venimos mencionando, destacando, pero que, bueno, en general siempre estamos como muy siguiendo, digamos, estamos analizando y siguiendo siempre las cuestiones en términos coyunturales, ¿no? Eventos, elecciones, situaciones a nivel internacional. Y por ahí siempre quedamos un poco por encima sobre, por ahí pensar un poco más en profundidad las cosas. La idea sería hoy y un poco quizás en próximos programas empezar a charlar este tema, porque el asunto es ese. No hace falta que lo tenga que explicar demasiado, porque creo que todos y todas lo sabemos. Nos están pasando por encima, nos están aplastando, nos están destruyendo, no importa la posición ideológica, el lugar, digamos, donde cada cual puede estar participando, militando, accionando, o aunque sea en lo concreto de lo cotidiano de todos y todas nosotros y nosotras, ¿no? Digamos, creo que por lo menos nadie de quienes escuchan este programa la debe estar pasando bien. Los únicos y únicas que la están pasando bien o muy bien son muy pocos, y ni siquiera viven en barrios populares y demás. Básicamente estamos hablando de los grandes sectores que acumulan, ¿no? Sectores oligárquicos, terratenientes, ¿no? Bancarios, financistas, lavadores de guita, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La timba, que son los únicos y únicas beneficiados de este proceso que estamos viviendo hoy. Pero yo creo que hay algo más complejo en todo esto y que requiere pensar más allá, porque cuando uno empieza a ver después, ¿no? No perdamos de vista algo. Este gobierno ganó en un balotaje con bastante baja adhesión, participación, mejor dicho. Ganó, entre comillas, porque logró una alianza circunstancial con el PRO. Y la cuestión sigue siendo que acá, entre comillas, pareciese como que se le fue de los cálculos. Recordemos que Milei es básicamente una creación televisiva, mediática de ciertos sectores a los que les conviene tener un tipo hablando idioteces, con poca coherencia y poca certeza en relación a la realidad concreta de todos los días, hablando sobre teorías estrafalarias que nadie entiende, pero que en el embrutecimiento generalizado que se alienta, termina apareciendo como un tipo que sabe, ¿no? Alguien que precisamente levanta teorías anacrónicas, teorías económicas y sociales ni hablar, ¿no? Anacrónicas, falaces,
y que claramente han demostrado ser inútiles, y sin embargo nos están pasando por encima, y ahí volvemos un poco a lo que estaba mencionando cuando empezaba con esta columna, que es ¿cómo puede ser que con nada, sin siquiera una estructura partidaria a nivel nacional, sin siquiera un andamiaje por detrás en términos de alguna organización social, algún movimiento social, algún aparato sindical, o pongámosle el nombre que se le quiera, y sin embargo, bueno, el gobierno de Javier Milei y centro en Javier Milei, porque si hay algo que queda claro en todo esto, y lo venimos viendo incluso con este ciclo electoral que estamos viendo estos últimos meses, que lo que convoca y lo que sigue llamando a quienes le interesa es la figura de Javier Milei. Está todo centrado en él, porque después el resto de su estructura, vamos a decir, partidaria o ideológica, o el grupo de gente que tiene dando vueltas por ahí, tecnócratas de quinta categoría, reventados de diverso tipo, claramente no son gente que no pasa del umbral del 1%, ni siquiera del conocimiento, ¿no? Y sin embargo, estos tipos después, lo vemos la semana pasada, ¿no? Adorni terminó saliendo primero con básicamente no haber dicho una sola palabra sobre la ciudad, sobre propuestas, ni nada más que el eslogan, que era Adorni es Milei. Eso sirvió para pasar por encima de todo lo demás. Entonces, a esto nos llevó en parte todo el proceso y el ciclo previo, ¿no? Porque recordemos que venimos de haber vivido los 3 gobiernos que podríamos denominar kirchneristas, más allá de sus variables, cambios, ¿no?, de figuras. Tuvimos también el gobierno de Alberto Fernández con la pandemia y demás, y tuvimos los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Y todos esos años, precisamente, son los que nos llevaron a donde estamos hoy. ¿Qué pasa con los sectores populares? ¿Qué pasa con los espacios que se definen, sean de izquierda, peronistas, o cuanto menos nacionalistas, ¿no?, en una clave popular de izquierda? Que no es posible articular, coincidir, confluir. Evidentemente hay algo ahí que subyace, que genera conflicto, que genera tensiones, y no es posible articular nada por ahí. El otro día la escuchábamos a la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no?, haciendo todo una enumeración de críticas, por supuesto totalmente atendibles y razonables sobre lo que viene siendo la gestión de Javier Milei, y sin embargo, todo el mundo lo sabe, hay un acuerdo ahí. Hay un acuerdo político, táctico, de jugar, ¿no?, en espejo con la Libertad Avanza, con la idea de cada cual hace el suyo, porque a los dos les sirve ser el antagonista. Así en el medio, por ejemplo, se están llevando puesto a la estructura del PRO, que por supuesto no es algo lamentable, pero sin embargo lo que deja las claras es que simplemente lo que está viendo es una migración de figuras y demás, de una estructura a otra. Evidentemente estamos caminando hacia algún tipo de posible nueva, no sé, grieta, bipolaridad, 2 continentes, porque en algo también está avanzando, parece ser querer avanzar lo que quedó de la experiencia kirchnerista, en querer ser la referencia dentro del PJ. No fue casual, bueno, algo lo hemos mencionado ya en programas anteriores, lo que fue el casi conflicto cuando Quintela quiso presentarse como para que hubiese elecciones internas en el Partido Justicialista, y después se terminó saldando con un acuerdo y una bajada de la candidatura de Quintela para que Cristina Kirchner pueda ser puesta ahí, ¿no?, como la presidenta del Partido Justicialista. Pero ¿a qué juega el kirchnerismo, vamos a decirlo así, por ponerle un nombre a ese continente? En el sentido de que ya lo vimos, ¿no?, en las elecciones de Jujuy y de Salta, precisamente hace un par de semanas nada más, antes de las elecciones,
los candidatos locales habían sido vetados por la propia presidenta y habían sido intervenidos los partidos justicialistas de esas dos provincias, y después, cuando vimos los resultados que los hemos analizado, obtuvieron cifras paupérrimas los candidatos puestos por la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, es decir, Cristina Kirchner. ¿Por qué juega a perder? ¿Qué se supone que está haciendo? Es una pregunta para hacerse, ¿no? Porque pareciese que también en parte, es una impresión extraña que tengo, pero bueno, se me hace que por un lado se está jugando a que, digamos, todas posibles alternativas que surjan y que no estén dentro del marco dentro del marco aceptable de lo que es la dirigencia del PJ a nivel nacional, pareciese que no es viable, ¿no? Entonces, entre comillas, te sueltan la mano, dejan morir, con la idea, evidentemente, de que, bueno, solo vaya a quedar una única expresión predominante dentro del PJ. ¿A eso juega el kirchnerismo? Porque si fuese una real oposición, y me refiero al kirchnerismo porque, han sido los protagonistas de las últimas décadas a nivel de proyecto popular masivo, ¿no? Y bueno, lo que se puede ver aquí es, me parece, un poco esa intencionalidad. Si hubiese una real perspectiva de confrontación, no se daría quórum, se harían denuncias de modo más serio, de modo más profundo, y no se dejarían pasar un montón de cosas. Y sin embargo acá, entre comillas, bajo el discurso de no, porque la democracia, las instituciones, los valores y bla, 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 se termina acordando, se terminan negociando y se establecen pactos que son poco claros. No vamos a ser ingenuos e ingenuas a esta altura. Se negocian cosas, ¿no? Puestos, lugares, ¿no? Bueno, yo te permito esto, pero vos por otro lado me sacás lo otro. Algo que es, entre comillas, por supuesto, propio del juego político, del político en términos burgueses, ¿no? Electoralistas y todo lo que conocemos. Pero la cuestión es que hasta ahora yo no vi, que nada de todas las tácticas que han tratado de supuestamente hacer que sean algún tipo de resistencia a lo que viene siendo el gobierno de Javier Milei, vuelvo a decir, una gestión que se maneja básicamente por decreto y luego con acuerdos de mesa chica, porque viene siendo así la cosa. Que no le representó hasta ahora nada, ningún costo político. Los escándalos están a la orden del día con cosas que se pasan por encima, atribuciones, valores constitucionales que se pasan por encima, que se pisan sin ningún tipo de miramientos, y del otro lado no pasa nada. Entre comillas, me vuelvo a referir al kirchnerismo o al peronismo cuanto menos en esa clave, porque se supone que se plantea como la expresión masiva y debería ser la oposición por lo menos visible, por ser claramente, ¿no?, la que tiene mayores posiciones en ambas bancadas, ¿no? Me estoy refiriendo a diputados y senadores, y sin embargo por ese lado no se ve nada. No se ve nada. Se negocia, se acuerda, se pacta, y hasta se le presta más de uno según la circunstancia del tema que se quiera abordar. No parece aparecer nada, por ahí valga la redundancia en las palabras, ¿no? Es complejo ese asunto. Solo lo estoy mencionando con la idea de, por ahí en próximos programas, seguir avanzando un poco más en profundidad sobre lo que viene, lo que está pasando, que no le hemos dedicado en general mucho en programas anteriores, pero podemos empezar a hablar un poco sobre cuáles son las internas, actores, tensiones y conflictos que pasan dentro de eso, ¿no? El universo del panperonismo, vamos a decirlo así. Ahora bien, por otro lado, ¿qué pasa con los sectores de una izquierda nacional, de la izquierda con pretensiones revolucionarias, o cuanto menos una izquierda combativa, militante, de base, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Claramente, en un primer momento podemos ver que hay un gran desencuentro, una gran desarticulación, grandes problemas que se generan
a nivel de personalismos y obviamente una evidente incapacidad de poder conectar y articular con los sectores populares concretos, más allá de que hay un montón de compañeros y compañeras militando de base en todos lados, y creo que en general quien se defina, se plantee como de izquierda, en general suele estar participando de algún modo u otro en algún lugar o en muchos a la vez. Sin embargo, todo ese laburo micro, personal a veces y demás, que cuesta tanto, no está pudiendo lograr articularse en un nivel más grande, ¿no? Más amplio de las cosas. Hay una dispersión tremenda, hay muchos personalismos que dificultan eso, y claramente no hay tampoco, evidentemente, un proyecto que oriente perspectivas a futuro. Esto claramente es un gran problema que se puede ver. Esto no es nuevo, pero en este momento en particular, donde vemos este nivel de desarticulación y de ofensiva de la derecha sobre los sectores populares y en general sobre la sociedad, debería ser una llamada de atención y debería ser el momento de empezar a romper con la apatía, con la dispersión o con el desinterés y empezar a mostrar un poco más de ganas, ¿no? De meterle mano a la cosa. Y sin embargo, eso no está sucediendo. Hay muy ínfimos intentos por tratar de lanzar frentes, de lanzar pequeños acuerdos entre espacios ínfimos, pero en general terminan boyando en la intrascendencia. No hace falta demasiado para ver que cada acción popular o de tipo callejera que vemos, en general no se acompaña de la presencia de otros espacios o de otras organizaciones o lo que fuera. En general suelen quedar en reclamos sectoriales que quedan ahí y que después obviamente se les pasa por encima cuando arrancan las represiones. El ejemplo más claro es el de los jubilados, pero en estos últimos días pudimos ver reclamos de distintos sectores como trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Hemos visto en estos días todas las movilizaciones de distintos trabajadores informales de distintos sectores, además de cierre de fábricas. Bueno, estamos viendo ahora, hoy mismo estuvimos viendo cortes en autopistas y cortes en puentes de, por ejemplo, todo lo que son los trabajadores de la salada, ¿no? Sectores de la economía informal, que se suele llamar, o algunos incluso de economías cooperativas y demás, y sin embargo quedan absolutamente desvinculados y sirve, por supuesto, el accionar represivo, ¿no? De la fuerza de Patricia Bullrich, que pueden pasar por encima. Hubo un nivel de virulencia el pasado miércoles con un montón de compañeros y compañeras detenidas y golpeadas, y sin embargo sigue siendo como un espectáculo, básicamente. Hasta ahora no se ve ningún gran costo político, ni siquiera ínfimo. Es como que, bueno, sí, claro, les van a pegar, eso es todo. Vamos a ver, lo dejamos acá. Este miércoles va a haber, se están convocando de distintos sectores a muchos de estos espacios, compañeros y compañeras de espacios sindicales, sectores del feminismo, muchos trabajadores y trabajadoras como los de Garrahan o del Hospital Bonaparte, o bueno, de otros espacios que se están convocando, incluso asambleas, las que todavía existen, para este próximo miércoles a participar en la marcha de los jubilados. Veremos ahí, pero la intención en todo caso es tratar de dejar problematizado un poco este asunto y empezar a discutir, y por eso también, ¿no? Llamar a las opiniones de los oyentes y las oyentes para ver cómo la ven, ¿no? Bueno, eso. Un abrazo para todos y todas y nos vemos el miércoles. De Chabuca Granda, la flor de la carena. Déjame que te cuente limeño, déjame que te diga la gloria
del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mecen en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba... Hola, Horacio Robelli. Querido amigo Daniel, ¿cómo anda usted? Yo, sabiendo que tenés ascendencia boliviana, bueno, me acerqué un poquito. No sé si conocés lo que la canción, Sí, la música esta que hemos puesto. Chabuca Granda, una grande verdad. Ah, ¿te gusta? Ella tiene en Lima un parque que sería como una especie de Rosedal Nuestro, en Buenos Aires, que se llama Chabuca Grande en honor a ella, y está el famoso Puente de los Suspiros. Ah. Ahí uno le pide al Puente de los Suspiros el amor de la novia de uno, cuando uno es joven. ¿Será este puente que habla en la canción? No sé, yo supongo que no, se refirió a otro puente, pero ahí le pusieron a la Alameda esa en la ciudad de Lima, Ajá. parque muy bien cuidado, le pusieron Puente de los Suspiros. Entonces uno le pide por la amada. Y a la que canta, también la conocés, a María... Chabuca. No, a María Chabuca Dolores Grande Pradera. la que canta. No, la letra es de Chabuca Granda, la que canta es María Dolores Pradera, una española, pero canta mucho de temas de América. La he escuchado. Estoy cada vez más sordo, sí, tenés razón. María Dolores Pradera, sí la he escuchado en español, le ha cantado cosas de Chupanqui. Sí, y muy sí. bien, Sí, con sí. mucho respeto, sí. Canta muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Siguen buscando dólares? Sí, pero esto va a terminar muy mal. Colocaron el miércoles 28 de mayo, colocaron un título que llamaron BOTEN, Bono del Tesoro Nacional, BOTEN 2030, o sea que vence el 28 de mayo del 2030, en dólares. Se constituye en dólares y es con capital extranjero. O sea, tenés que estar residente extranjero para constituirlo, pero no pidieron el origen de los fondos. Esto es lo grave. Constituyeron un bono en dólares, 1.000 millones de dólares, no 1 millón, ni 10 millones, ni 100, 1.000 millones de dólares lo pusieron, pero no pidieron el origen de los fondos. La Secretaría de Finanzas tampoco informó el origen de los fondos. Vos otra vez haces... ¿Cómo eso? Claro, haces licitaciones... Claro, no vos piden tenés el que... origen. No quieren que sepamos quiénes pusieron la plata. Y esto no es la transparencia de la gestión pública. El decreto, ellos habían sacado antes, una semana anterior, el 23 o casi una semana anterior, el viernes 23 de mayo, habían publicado en el boletín oficial el decreto 353/25 del que ahora hablamos, el cual le permite a ellos no pedirle a los bancos no tienen que pedirte a vos declaración jurada de pago de impuestos ni pedirte nada. Esto que sirve para internamente también lo ha hecho externamente. No tienen que pedir de cuál es el origen del fondo. Esto es lo gravísimo, esto es lo grave. Colocaron 1.000 millones de dólares a una tasa alta, 29,5, se constituyen en dólares, pero se pasan a pesos, cambiaron a pesos a 1.175 pesos. Vos podés cambiar 300, 400, 500 dólares, pero vas a cambiar 1.000 millones de dólares a 1.175 pesos. Cambiaron 1.000 millones de dólares a 1.175 pesos y lo pusieron a una tasa del 29,5% anual. ¿Pero de dónde vinieron esos dólares? Eso es lo que no sabemos. Lo que no se sabe. Sentimos. ¿Pero ya vinieron? Eso ¿Ya lo que están? Sí, ya están. El 28, se licitó el 28 de mayo entraron al Banco de la Nación Argentina, que el banco lo recibe. Todos los delincuentes internacionales. Los traficantes de armas, los tráficos de droga, prostitución, la delincuencia internacional vino a blanquear los dólares acá. Pero si tenemos un presidente que te dice que no importa de dónde es el dólar, nosotros vamos a combatir el narcotráfico, pero ponele que lo combatan en el país, que deja mucho que dudar, que lo combatan en el país. Pero vos tenés acá lavando dólares de afuera. O sea, vos no controlás el lavado de dólares de Colombia o de México. Y esto quiero sumarlo a que Donald Trump se hace el loco, pero él sacó el 20 de enero, apenas asumió el 20 de enero del 2025,
sacó un decreto por el cual se prohíbe el ingreso de capital financiero procedente de México y de Colombia a los Estados Unidos. Un decreto nacional, un decreto de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, por el cual prohíbe el ingreso de capital financiero proveniente de México y de Colombia. En los fundamentos del decreto dice que lo que temen es a los ingresos de capital del lavado de dinero del cartel de Sinaloa, del cartel de Juárez, del cartel del Golfo, del cartel de Cali, del cartel de Medellín, del cartel del Atlántico. O sea, mientras Estados Unidos ha hecho la vista gorda muchísimos años, pero trata que no ingresen dólares del narcotráfico, la Argentina lo propicia porque saca un decreto, que es el decreto 353/25 del viernes 23 de mayo del 2025, por el cual no se pide el origen de los fondos. Y acá, el día 28 de mayo, la licitación, ganaron ellos y entró 1.000 millones de dólares. Al día siguiente, el jueves 29 de mayo ingresaron 1.000 millones de dólares a una tasa del 29,5% anual, se constituyen en dólares, pero se convierte en pesos, lo convirtieron a 1.175 pesos, le pagan intereses del 29,5% anual a ese peso, y después ellos tienen, teóricamente pensaría el 28 de mayo del 2030, pero tienen al Banco Central como garante de la operación, y si al 28 de mayo, después del 28 de mayo del 2027, año 2027, teóricamente termina el mandato constitucional de Javier Milei, en mayo del 2027, el 28 de mayo, él puede rescatar su título en el Banco Central. Van al Banco Central, esa cláusula se llama PUT, P-U-T-S, PUT, por el cual van al Banco Central, llevan el título y el Banco Central le da los intereses en dólares que ganaron al 29,5%. El gobierno, a su vez, con esto da a entender que le va a dar una ganancia como cazar en el zoológico, le garantiza una tasa de ganancia a esos capitales. ¿Por qué? Porque según ellos, según el gobierno, la evaluación del tipo de cambio va a ser del 1% mensual, un promedio de 1% mensual. Te va a dar en un año, por ejemplo, al 28 de mayo del 2026, a 1% mensual, significa 13-14% anual en dólares. Y ellos te ajustan la tasa del 29,5%. 29,5 anual. Anual en pesos. Y ellos a su vez dicen que el tipo de cambio lo van a ajustar al 1% mensual. El gobierno dice, nosotros vamos a ajustar el tipo de cambio en torno al 1% mensual. 1% mensual no te llega al 14% anual. Y a vos te dan 29,5, quiere decir que vos ganaste más de 15% en dólares en un año. Eso no se paga en ningún lado. 15% anual en dólares en un año. Pagan 1,75, no llega a 2% anual en dólares, y el gobierno te da acá 15% anual en dólares de ganancia. Bueno, es pero eso no tiene ningún fundamento de una economía que quiere prosperar, resolver problemas, avanzar. Eso es directamente el curro. ¿Qué le queda a la Argentina? Exactamente. De eso? Una deuda. Solamente lo que te queda es deuda, ingreso en capitales que es para pagar después. ¿Qué lo hace? Tiene 3 licitaciones más antes del 9 de julio. El 9 de julio, así como venció el 9 de enero, vencieron capital e intereses, a los 6 meses vence el 9 de julio. Tienen que pagar 4.500 millones de dólares. Quiere decir que en las próximas 3 licitaciones, el gobierno licita deuda pública 2 veces al mes. El mes pasado fue 14 y 28 de mayo. Ahora en las 2 licitaciones que va a ser en junio y en la que va a ser antes del 9 de julio. También va a ser 2 licitaciones en julio, una va a ser antes del 9 de julio. ¿Para qué? Para poder juntar 4.000 o 4.500 millones de dólares y pagarle a los acreedores de una deuda que tampoco se investigó. O sea, la economía es cada vez más oscura, más opaca para beneficio. En este caso, de los que constituyeron este bono llamado Botén 2030, los que constituyeron este bono Botén 2030 en dólares, depositaron y trajeron al país 1.000 millones de dólares, ganan fortuna después, y el gobierno lo único que hace con esa plata es pagar deuda. Nos endeudamos para seguir pagando deuda, una deuda que jamás se investigó. Bueno, estamos complicados, Horacio. Estamos complicados. Pero esto en algún momento se tiene que reventar, salvo, como dice la jefa Cristina, salvo que van a entregar territorio. Ya lo dijo Cristina, bueno. Mirá, no soy yo, hace un año que lo vengo diciendo, ¿viste? Ya ahora
políticos importantes, como Cristina Fernández, habla de entrega de territorio. Bueno, es que lo que van a estar haciendo, lo hacen todos, nos endeudan para que después lo paguemos con los recursos naturales que no pertenecen a este gobierno y tampoco pertenecen a nuestra generación, pertenecen a generaciones y generaciones de argentinos. Vamos a entregar el petróleo, el gas, el litio, los minerales raros, el cobre. Claro, ahí se encuentran vetas de cobre, saben que había vetas de cobre. Si Chile es el principal exportador de cobre del planeta y nosotros nos separa la misma cordillera, ¿por qué va a haber cobre al lado de ellos? No del lado nuestro. Encuentran en San Juan vetas enormes de cobre y van a seguir encontrando. Seguro que van a seguir encontrando. Este es el drama que estamos viviendo. Pero, Horacio, yo lo que te quiero remarcar, que además del litio, de las tierras raras, del petróleo, del gas, le vamos a empezar a entregar territorio. Bueno, escúchame, la minería significa eso. La minería o la explotación de hidrocarburos significa eso. Significa territorio, tierra. Vos para explotar eso tenés que dar la concesión. Vos te podés quedar con la propiedad de la tierra, pero la explotan ellos. La explotan empresas privadas, sí, para beneficio de ellos. Y todo por declaración jurada. Y la base, nadie fiscaliza nada. Ahí quieren poner una base militar nuclear en Ushuaia. Y los tipos... Eso... Si vos no le das... Le tenés que entregar la soberanía de eso. Bueno, esto es gravísimo. La Argentina no tenía todavía una base norteamericana y la entrega así. Encima en Ushuaia, que es, recordemos que la gobernación de Tierra de Fuego, gobierno de Tierra de Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur, o sea que tienen proyección en la Antártida. No solamente es un enclave estratégico porque uno de los dos océanos. 1.020.000 kilómetros cuadrados, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y isla del Atlántico Sur. Bueno, ahí nos... Y como hemos hablado con... Sí. Sí, decime. No. Cerrá, Horacio, tranquilo. No, que como hay que nosotros sabemos, porque hizo un estudio de la Unión Soviética que forma parte del protocolo de 1959 de investigación, debajo de la Antártida no solamente tenemos agua dulce, una mayor reserva de agua dulce arriba de la Antártida, sino que tenemos petróleo, tenemos hidrocarburos, tenemos petróleo y gas. Según el estudio que hace y la estimación que hace Rusia, 50 veces más que la del Mar del Norte, 50 veces más. Nosotros tenemos una fracción importante de la Antártida, de la que acaba de decir vos. Sí, claro. Muy bien. Bueno, Horacio, ¿estás por allá por el norte? Estoy acá en Tucumán, en mi querida provincia. Bueno. Viendo a mi gente. Lo que sí quería anotar un minuto nada más. Sí, acá en Tucumán no se nota tanto la pobreza porque no han hecho el ajuste fiscal. Al revés que en la Nación, que ha hecho un brutal ajuste fiscal, y por eso en el AMBA se demostró enseguida con gente durmiendo en la calle. Bueno, acá no hay. Acá esto no pasa. Es una provincia pobre, austera, pero no tiene esos niveles de miseria que tiene la ciudad y el Gran Buenos Aires. Gente joven, familias enteras durmiendo en la calle, acá no hay. Y no es porque los echan a Catamarca como hacía Bussi, sino que todavía se mantienen los comercios. Estuve en Tafí Viejo está todo, es un lugar turístico, te diría, ¿no? Hay un lugar turístico para el turismo del interior. Tucumán es una especie así de capital del norte argentino. Sí. Hay un turismo importante y los restaurantes llenos, las cafeterías llenas. Bueno, tiene un nivel de vida que no cambió pese a Milei, porque acá todavía no hicieron el ajuste. Ya se lo van a hacer, porque Caputo dijo la nación hizo el ajuste y la provincia no, con lo cual ya le van a hacer también el daño al interior nuestro. Muchas gracias, Horacio Robelli, economista, columnista de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Bueno, antes de ir al corte, vamos a agradecer a todos los oyentes que nos están escribiendo al 11 26 90. Nos escribe Gladys Leyes diciendo buenas tardes, compañeros. También nos escribe Darío, que nos dice hola Daniel y Dayana. Habrá que pensar un neologismo porque a estos hijos de puta la palabra industricidas les queda chica. Y después dice, y para ser más grave lo que está escribiendo Horacio, según el gobierno la inflación va a ser del 0%. Y ahora, bueno, vamos a un corte y volvemos con la columna de Silvia Visconti desde el otro lado de la orilla. Radio Rebelde. Se dice de mí
Rebelde es un lugar de esos que siempre marca un camino, marca una línea, nos recuerda que se puede trabajar siendo muy fieles a lo que pensamos y que eso no hay que soltarlo. Así que felicitaciones por eso, un gran abrazo. Yo soy así. Soberanía.ar, tercera temporada. Un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Bueno, ahí estamos visualizándonos con Silvia Visconti, que está en la otra orilla del Río de la Plata. Buenas tardes, Daniel, acá en la otra orilla y con frío. Acá también, ¿eh? Muchísimo frío, bueno, y escuché parte de lo de Javier y a Robelli también, y la canción de Chabuca Grande que me trajo recuerdos porque conocí esa plaza de la que hablaba Robelli, y cuando estuve en Perú, y es una plaza en donde se hacen grandes bailes populáricos, ¿sabés? La gente va a bailar allí en esa plaza. ¡Uy, qué lindo! Hay muchas veces música y baile. Y ahí anduve bailando en algún momento. Me imagino que sí, te veo. Así que me trajo esos recuerdos lindos de esa ida al Perú. Bueno, hoy voy a seguir con el tema de las poesías truncas, esas poesías escritas por estos poetas y escritores de América Latina que decidieron de alguna manera participar del destino de sus pueblos y que, bueno, cayeron en la lucha, la mayoría de ellos. Y hoy me voy a referir a un argentino, a Francisco Paco Urondo, un argentino muy conocido, nacido en Santa Fe en 1930. Bueno, Paco Urondo es un personaje muy especial porque llama la atención como siempre como habitó como los márgenes, una cosa un poco díscola, un poco irreverente, porque provenía de una familia de profesionales, pero él desde su juventud se aventuró en por otros caminos, ¿no? Fue muy amigo de Fernando Birri, que más tarde sería un importante cineasta, y en su juventud con Birri y con otras personas se armaron una kermés de títeres. El retablo de Maese Pedro se llamaba, y bueno, la instalaron, esa especie de retablo, en un centro vasco, el Gurexea, y allí hacían funciones de títeres para la gente del lugar. En ese grupo se reunían además, bueno, músicos, recitadores, escenógrafos, poetas, y bueno, el vínculo de Paco con este ámbito cultural se interrumpió en 1947 cuando toda la familia se traslada desde su lugar natal a Buenos Aires. Allí termina su bachillerato en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento e ingresa a la Facultad de Ingeniería Química. Y un tiempo después se anota también en Derecho, pero a medida que se va inclinando cada vez más por el impulso de escribir, abandona ambas carreras universitarias, cosa que no le agradó mucho a su padre. Hace el servicio militar en Santa Fe y se casa en 1952 con Graciela Chela Murúa, que también se dedicaba a los títeres, y entonces empiezan a hacer una vida bastante particular, con giras por distintas provincias, haciendo funciones.
tienen algún periodo de cierta estabilidad en donde consiguen unos trabajos formales, pero casi enseguida los abandonan y vuelven a esta especie de vida itinerante. Y allí, bueno, conoce también al poeta Juan Ortiz, y a través suyo se pone en contacto con otros poetas que van a formar Zona de Poesía Americana. Este grupo editaba una revista que tenía el mismo nombre y que ya en esa revista se vislumbraba ciertas inquietudes políticas de quienes participaban allí. En general, se produce en esa revista una cantidad de discusiones y de planteos sobre cuál es la función de la poesía. Y bueno, y hay algunas cosas interesantes en esas discusiones, porque, por ejemplo, se habla de que la poesía, de alguna manera, había quedado como atrapada en un gueto, el gueto de los libros, que no llegaban los libros de poesía a todo el mundo, cuando inicialmente, en el origen, la poesía era algo que se recitaba, y se recitaba en la calle. Era algo así como una juglaría. Y entonces, en realidad, estos grupos proponían el llegar a través del arte a la gente, al común, al pueblo, en realidad. El matrimonio de Urondo y Graciela, de todas formas, se va a disolver por allá por 1960. Bueno, cuando gana las elecciones Frondizi, Paco Urondo es convocado a dirigir la sección de arte contemporáneo de la Universidad del Litoral en Santa Fe. Y allí vuelve sobre esa misma idea, tratando de relacionar la academia con la sociedad, el arte con la comunidad, y mostrar o demostrar que en realidad las obras, a pesar de que puedan ser proyectos individuales, escritos por una persona, en realidad siempre son colectivas, porque es como si la obra de cualquier escritor siempre de alguna manera refleja al grupo en el que se inserta, a la comunidad en la que se desarrolla la obra, ¿verdad? Bueno, fue también en esos años director general de Cultura en la provincia de Santa Fe. Pero decepcionado del gobierno de Frondizi y sobre todo cuando se empieza a aplicar el plan Conintes, renuncia a todos sus cargos, pero mantiene su relacionamiento con muchos de los escritores de un grupo que se había formado, el Grupo Contorno, que de alguna manera nucleaba a lo que podíamos llamar la nueva izquierda que se desarrolla en esos años en América Latina. Urondo es definido como un hombre muy multifacético, porque bueno, fue escritor, poeta, guionista, periodista, docente universitario, militante y guerrillero. A comienzos de los años 50, la revista Poesía Buenos Aires publicó algunos de sus primeros poemas, y en esa misma década editó los primeros libros de poemas suyos. La Perichole en el 54, Historia Antigua en el 56, dos poemas en 1958, el poemario Breves en el 59 y Lugares en 1961. Y cuando uno revisa poesía de Urondo de ese tiempo, ya puede advertir allí la búsqueda de una síntesis entre la militancia política y la vanguardia estética que un poco definiría su obra. Es considerado uno de los autores más relevantes de la cultura argentina de la década del 60 y escribió novela, 2 libros de cuentos, obras teatrales, guiones cinematográficos también y 9 poemarios. Y colaboró en una cantidad de diarios y semanarios, Primera Plana, Confirmado, Panorama, Noticias, la revista Crisis, tan famosa, tan prestigiosa, y La Opinión, entre muchos otros. En esa misma década publicó sus últimos poemarios, Nombres y Del Otro Lado, Adolecer y Son Memorias, este último en 1970. Y allí trató de incorporar a su poesía, o se nota la incorporación a su poesía,
un poco del paisaje de la ciudad, el paisaje más urbano, pero además un lenguaje coloquial, más cotidiano, y una poesía en la que ya no aparece ni la rima, ni la métrica, ¿verdad? Más bien el verso libre. Editó también por esa época sus únicos libros de cuentos, todo eso y al acto, uno del 66 y el otro del 67. Como guionista, coescribió el guión cinematográfico de la película Pajarito Gómez. El director era Rodolfo Kuhn y realizó además una serie de adaptaciones para la televisión. Esto para mí es totalmente nuevo, yo no sabía que había hecho este trabajo para la televisión. La adaptación de las novelas Madame Bovary y Rojo y Negro. Bueno, en 1967 viajó a Cuba y como a muchos otros intelectuales, la experiencia de la revolución lo va a marcar profundamente. Comienza entonces a militar en Malena, Movimiento de Liberación Nacional. Fuimos compañeros. ¿Ah, sí? Yo milité ahí, empecé a militar ahí, la primera agrupación que estuve. Bueno. De izquierda. Él en 1968 estaba ahí, Bueno. en este movimiento, y es también por esos años invitado a colaborar en el periódico de la CGT. Ah, sí, yo también, en el 68, sí, el mismo año. entonces, Claro que usted, trabajábamos mucho el periódico de la CGT, él escribía. Sí. Bueno, nosotros éramos canillita. Ajá. Bueno, él es invitado, sí, a trabajar en el periódico de la CGT de los argentinos, en donde estaba Rodolfo Walsh, ¿no? Bueno, Sí. y abandona el grupo y se vincula después con el núcleo fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con la FARC, que terminaría fusionándose con la organización Montoneros, después a la que también pasaría a formar parte Urondo. El 30 de julio del 70 participó en un acto, digamos, participó en una acción conocida de la FARC, que fue el copamiento de la ciudad de Garín. Ah, la primera acción. Exactamente. Los de Garín. Los de Garín. Y él estuvo allí. En mayo del 73 es apresado por la dictadura militar y comparte la cárcel de Devoto con los sobrevivientes de la masacre de Trelew, a quienes entrevista allí en la cárcel, y producto de esa entrevista, ese mismo año publica esa novela testimonio que es La Patria Fusilada. En el penal escribió también un poema que a mí me parece maravilloso, que se llama La verdad es la única realidad, y por eso fue que de alguna manera titulé esta columna hoy con ese nombre. Y ese poema que quiero compartirles dice: del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. ¿Recuerdos? Aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, que forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja, cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza recatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalescencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo.
su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Esto fue escrito en la cárcel de Villa Devoto en abril de 1973. Bueno, tras ser liberado al asumir Héctor Cámpora, es designado director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cargo al que va a renunciar el 1 de octubre en solidaridad con la renuncia del rector Puiggrós, ¿verdad? Tras un fuerte enfrentamiento con la derecha. En el 74 renuncia. Sí. Ah. Sí. En noviembre de ese mismo año, como editor de política del diario Noticias, que es un diario donde publicaron o colaboraron el ex senador y exiliado uruguayo Selmán Michelini, que sería secuestrado y asesinado en 1976, Miguel Bonazo, Rodolfo Walsh, también desaparecido, Juan Gelman y Horacio Berbinsky. Bueno, y en agosto del 74, este diario Noticias es clausurado también por la presidenta Isabel Perón. Estos tiempos eran tiempos de tristeza y también todavía era un tiempo que para Urondo era de ciertas esperanzas, y eso lo testimonia en un poema que se llama Fin y Principios, y que dice: estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas de la perdición, en el aire de este tiempo maldito, infortunado, llovizna criminal y sucia, en aventuras, en la queja del muerto y el terror de los vivos y el soplo de los convalecientes. Estoy en el clamor encontrado, fuera de la felicidad y el fascismo y el olvido, sin escuchar la clausura y la ausencia, sin tolerar la conmiseración, o desconocer la alegría o la bondad o el dolor del caído, sin sentir resignaciones, sufriendo con rabia la esperanza, viviendo a mi manera. Todo un testimonio de una época, ¿verdad? De una época terrible en realidad, y llena de contradicciones. Tiempos duros, tiempos infortunados. Un compañero, escritor importante, Rolo Díez, uno de sus libros se llama El mejor y el peor de los tiempos. Ah, mirá, no lo leí nunca. Lo tengo que leer, voy a tratar de conseguirlo. Bueno. Capaz que está en algún... Vive en México, Rolo. Bueno, ojalá lo pueda encontrar. Y bueno, en diciembre del 76 la dictadura militar secuestra, tortura y asesina a su hija Claudia Urondo y al esposo de ella, Mario Jote Conquart. ¿Mario Fote? Conquart. Ah. Ambos formaban parte de Montoneros. Sí. Es una de sus hijas, ¿verdad? Porque cuando él muere estaba con su hija más pequeña, producto de otra relación. Sí. Bueno, aún en esos tiempos de dolor, Urondo seguía escribiendo y aseguraba que lo mejor que conocía era la vida, un poco en eso que vos me decís, ¿no? De los mejores y los peores, el mejor tiempo y el peor tiempo a la vez. Bueno, él decía que lo mejor que conocía en medio de todos esos desastres era la vida, y escribe un poema que se llama La pura verdad, que yo los invito a escuchar, pero en la versión musicalizada del grupo Río Rojo. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Si
Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. La posibilidad de la fama, del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud. Sé que llegará a ver la revolución, el salto temido y acariciado. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. Bueno, me encantaría que lo haya escuchado Robelli, porque cuando elegí este tema medio amilongado, la verdad que pensé en él. Y dije, ¿qué opinará de esta especie de milongón Robelli? Así que bueno, capaz que cuando lo escuche se anima a comentarme qué le pareció. A mí me encantó ese ritmo de milonga. Milonga candombe, bien milongón, que es un ritmo que acá en el Uruguay tiene toda una beta, ¿no? Eso que es que nosotros llamamos la tangués, más que el tango, la tangués, esa mezcla de milonga, tango y candombe. Bueno, ¿El que canta es Pacurondo? No. El poema es de él, la letra de la canción es de él, y el que canta es un grupo que se llama Río Rojo. Río Rojo. Yo no lo conocía. Lo que pasa que generalmente cuando me pongo a pensar en de qué voy a hablar en el siguiente programa, trato de buscar música, y en este caso de los poemas trato de ver si hay algo musicalizado, porque a mí siempre me pareció que la poesía vinculada a la música es como maravillosa, porque deja, se pega de otra manera en el sentir popular. Y uno a veces canta canciones que no tiene idea de quién es incluso el autor, pero de alguna manera recoge, ¿no?, la memoria de esos autores. Y por eso, bueno, encontré a este grupo que no conocía y me encantó. Escuché otras cosas de ellos también, porque siempre aprovecho para escuchar, cuando no conozco al grupo, alguna otra cosa, pero bueno, esto me parecía que venía muy bien para el programa. Bueno, y el 17 de junio del 76 hay, bueno, todo un movimiento de autos, disparos que surgen en las calles de Dorrego, en Guaymallén, en Mendoza, y allí Francisco Pacurondo había sido enviado a esa provincia. Él ya había vivido en esa provincia con su primera esposa, y había sido enviado por Montoneros con el objetivo de rearmar algunas células de esa organización.
Él estaba clandestino, obviamente, y ese destino realmente no era el mejor, porque bueno, las circunstancias eran complicadas y él era fácilmente reconocible porque había vivido en ese lugar. Y bueno, efectivamente así sucedió. Paco va a ser asesinado en la misma esquina en la que detiene su auto. Él dice iba con su esposa, Alicia, su mujer, y su pequeña hija, Ángela, que tenía 11 meses, y otra compañera de la organización. Iba a una cita que en realidad se convirtió en una especie de emboscada. Y él detiene su auto para, digamos, dice que se tomó la pastilla de arsénico para que su compañera y la otra compañera que estaban en el auto traten de huir, y él, digamos, ser apresado, aunque, como decía, se había tomado la pastilla. Pero esto parece que no fue así, es decir, que en realidad no había tomado esa pastilla, y en realidad la autopsia después da como que en realidad fue asesinado de un fuerte golpe en la cabeza. Y bueno, su mujer, digamos, todos cayeron en manos de lo que sería el grupo del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza y de la 8ª Brigada de Montaña del Ejército. Su compañera está desaparecida hasta el día de hoy, y la otra persona que iba con ellos logró huir herida, y bueno, ella sí es una sobreviviente. Telan y los Andes publicaron como noticia: abatieron en Mendoza a un delincuente subversivo, y también decían que se había escudado en un niño, en un menor. La hija de Ángela y la hija Ángela, así se llamaba, fue entregada a un orfanato y, buscada por sus abuelos, logró recuperar su identidad. En el 2011, los policías implicados en la muerte de Urondo y de otras 23 personas fueron condenadas a la pena máxima: el excomisario inspector Juan Agustino Yarzábal, el exoficial Eduardo Esmayá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero, que es el que aparentemente lo mató con ese golpe en la cabeza, y el ex teniente Dardo Miño recibió 12 años de cárcel. Dice el poeta Juan Gelman que Paco le dijo en una oportunidad: empuñé un arma porque busco la palabra justa. Su poesía y sus obras podemos decir que fueron armas cargadas de verdad y testimonios de toda una época que convocaba al compromiso de los jóvenes. Y bueno, con esto termino esta breve historia de Paco Urondo. Para un 2 de junio, que no sé qué fecha será, pero todos los días son lindos. Sí. Cuando hay lucha, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Bueno, Silvia, hemos llegado al final de este programa 274, me parece. Estamos por cumplir 6 años. En agosto cumplimos 6 años. Así que, bueno, nos vemos el próximo lunes 9 de junio. Creo que hay una fecha peronista. Bueno, ya el 9 de junio creo que es. Los fusilamientos de los militares, de Valle, Cogorno, los fusilamientos de José León Suárez. Creo que es el 9 de junio, si no me equivoco. Puede ser. Bueno, nos fuimos, audiencia, Silvia, Dayana y Javi, hasta el próximo lunes 9
de junio.